Cada día trayendo una cápsula de vida de la palabra de Dios, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. Bueno, muy bien, mis amigos, entremos a la cápsula de vida del día de hoy. Yo estoy listo, estoy preparado, espero que usted también esté preparado para recibir esta palabra extraordinaria del día de hoy, que es nuestra palabra de nuestro Padre Eterno Elohim, del cual nos permite hoy estudiar su palabra, aprender su palabra, vivir su palabra en nuestra vida, su palabra Kadosh, de la cual nos permite a cada uno de nosotros, por supuesto, crecer espiritualmente, pero conocer un poco más del Creador eterno del cual nos llamó a esta parte del mundo. Hoy vamos a hablar acerca de la voz, de la perspectiva de la oración, pero vamos a enfocarnos en la voz de nuestro Padre eterno. Qué importante es la voz de Él, ¿no? Y muchas personas a veces dicen, no, es que Dios me dijo. Es que Dios me dijo, hermano. O hay personas que oran a Dios y que tienen en sí expectativas diferentes, ¿no? De lo que Dios les puede haber dicho. Lo que sí sé y que es cierto, que cada vez que yo escucho esa frase, Dios me dijo, no sé, tengo mucho cuidado con esa frase, porque cuando Dios hablaba en el Antiguo Testamento, pueblos enteros caían de rodillas a nuestro Padre Eterno. Otros morían. Porque nuestro Padre Eterno es tan santo, santo, que merece toda la honra, toda la gloria, y que cuando Él habla, es fuerte. Y que cuando lo habla por la palabra de Dios. Lo confirma por la palabra de Dios. Es interesante porque a veces dos creyentes pueden orar a Dios y tener dos diferentes perspectivas, ¿no? de lo que Dios les está diciendo a ellos. Y creo que tenemos que hablar un poco acerca de esto en el día de hoy para analizar verdaderamente qué es y por qué es que dos personas pueden tener dos perspectivas diferentes del mensaje que Dios ha hablado. Una vez más, confirmándolo por la palabra de Dios. Y es bien importante este tema. Ahora, el mensaje es el mismo. El mensaje es el mismo. Digamos, Josué capítulo 1, verso 9, esfuérzate y sé valiente. Todas esos versículos son los mismos, pero puede ser que por diferentes categorías de las cuales vamos a hablar en el día de hoy, dos personas puedan tener dos diferentes ideas. Es casi como dos diferentes testigos en un accidente de carro. Una persona estaba en un lado de la carretera, el otro en el otro lado, y tienen dos diferentes perspectivas, pero el accidente sucedió. Ahora, en este caso del ejemplo del carro, hay una persona que vio exactamente lo que sucedió, estaba y tenía una perspectiva directa, correcta de verdaderamente lo que pasó, mientras la otra persona a lo mejor se le cruzó un bus al frente de él y no pudo ver exactamente qué es lo que sucedió. Vio el accidente, pero después tuvo un bloqueo del cual no le permitía ver exactamente lo que tenía que ver. Entonces, en este caso de lo que vamos a hablar en el día de hoy, quiero que se pueda usted verdaderamente disponer a escuchar un mensaje en el día de hoy y decirle al Señor, Señor, abre mis oídos, que mis oídos escuchen, la dulzura de tu palabra. No la mía, no mi voz ni nada, sino la dulzura de la palabra de nuestro Padre eterno. Entonces, dos diferentes personas pueden escuchar dos diferentes mensajes, y si queremos escuchar verdaderamente la voz claramente de nuestro Padre Elohim, tenemos que primero ocuparnos de cosas interesantes en nuestra vida que afectan la manera como lo hacemos. Leamos el libro de Salmos, capítulo 95, verso 6. Lo leo en la versión Kadosh israelita, para que usted pueda tener y entender si la está buscando en su Biblia, porque tenemos dos diferentes versiones. Yo la estoy leyendo en la Biblia Kadosh. Verso 6 dice: vengan, postrémonos y adoremos delante de Él,
lloremos delante de Yahweh, quien nos hizo. Porque Él es nuestro Elohim y nosotros somos el pueblo en su pastizal, las ovejas a su cuidado. Si tan solo hoy escucharas a su voz. Voy a repetir esta última parte. Si tan solo hoy escucharas a su voz. Esta frase para usted debería activar muchísimas cosas. Como cristiano usted debería decir, wow, pum, de una. Ya sé exactamente para dónde vamos. Esta frase, si tan solo hoy escucharas a su voz. ¿Por qué? Porque esta frase es usada en el Antiguo Pacto muchas veces, donde por medio, por supuesto, de Yahweh, Él habla a su pueblo y le dice a ellos, si tan solo escucharas hoy su voz. Y vamos a ir allá después y vamos a hablar un poco acerca de eso. Así que este versículo nos dice, somos el pueblo de su pastizal, las ovejas de su cuidado. Y después dice, si tan solo hoy escucharas a su voz. El verso 8 nos dice, no endurezcan sus corazones como lo hicieron en Meribá, como hicieron en el día de Masá, en el desierto. Cuando sus padres me pusieron a prueba, ellos me retaron y vieron mis obras. Por eso es que yo digo que cuando las personas dicen, es que Dios me dijo, vea lo que dice, cuando sus padres me pusieron a prueba, ellos me retaron y vieron mis obras. Por 40 años yo fui provocado por esta generación y dije, este es un pueblo cuyos corazones se extravían. Ellos no conocen mis caminos. Por lo tanto, juré en mi ira que ellos no entrarían en mi reposo. Verso 11. Wow, qué tremendo, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de algunas cosas que pueden estar afectando verdaderamente el escuchar verdaderamente la voz de nuestro Adonai. ¿Qué verdaderamente está afectando? Porque hay un mensaje correcto y hay lo que pudiéramos decir como un mensaje cortado, como el teléfono roto que uno jugaba antes en la escuela. La primera parte que vamos a tocar en el día de hoy es nuestra relación con nuestro Padre Eterno. El Padre Celestial habla de maneras diferentes a los cristianos y aunque nuestro Padre Elohim y sus principios fundamentales de la emuná, de la fe cambian, jamás Él va a cambiar directamente a su palabra. El Señor ajusta su respuesta a cada creyente considerando su madurez espiritual y su situación especial. Es ahí es donde quiero por eso entender. Dios Elohim nos ve a cada uno de nosotros y mira primero nuestra madurez espiritual. El mensaje es el mismo, pero la manera como nosotros recibimos el mensaje puede ser diferente al de otra persona dependiendo de nuestra madurez espiritual. No podemos decir que hay dos diferentes mensajes porque no lo hay un solo mensaje, pero hay muchas personas que interpretan la palabra en diferentes maneras y toman ideas de eso, y la palabra de Dios nos dice que no podemos tomar doctrinas de hombres, tradiciones de hombres basados en nuestra propia interpretación de lo que dice un cierto versículo, sino que ¿qué dice la palabra de 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16? Toda la escritura, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los libros entre medio, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para darnos a nosotros enseñanza. Ahora, ¿qué pasa con este primer punto? Nuestra relación con nuestro Padre Elohim. Él mira nuestra situación, mira nuestra madurez espiritual y mira la manera como lo estamos buscando a Él todos los días. ¿Cierto? Él mira, verdaderamente Camilo está buscando mi rostro, verdaderamente Camilo entiende lo que le estoy tratando de decir, verdaderamente Camilo entiende exactamente este punto. Porque si no entiende este punto, entonces no va a entender exactamente este otro punto. Entonces nuestra relación con Él, la manera como nosotros nos tratamos con Él, es muy importante porque entonces nos da a nosotros verdaderamente un mejor respeto de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros
en el sentido de su palabra. Entonces, primer punto, nuestra relación con Él. ¿Cómo estamos nosotros con Él? ¿Verdaderamente entendemos quién es Él? ¿Verdaderamente entendemos por qué se le llama Dios, o se le llama Elohim, o se le llama Adonai? Porque hay diferentes nombres de Dios. O sea, en una relación uno tiene que conocer a esa cierta persona, ¿verdad? Y hay muchas personas que han quedado en el primer nivel, en el sentido de que, ok, sí, Dios vino, murió en la cruz por mis pecados, me ofrece la salvación, la gracia. Después de la salvación y la gracia, pues entonces ahora puedo vivir para Él. Y quedan en ese primer nivel. Entonces, pues lo que pudiéramos decir entonces es que Dios te va a hablar en ese nivel en el cual tú estás, porque no has querido tener una relación más íntima con Él, de profundizar en la palabra, de profundizar en los temas interesantes de lo que la palabra tiene para cada uno de nosotros y cómo la palabra se interconecta entre sí. Y por supuesto nos llama a cada uno de nosotros a tener una más íntima relación con Él. ¿Qué quiere el Padre? Que lo conozcamos profundamente, que nuestras raíces sean profundas en Él, y eso es muy importante por medio de la palabra. Punto número 2, para seguir rodando porque el tiempo se va pero muy rápido. La manera como vemos al Señor cambia la manera como lo escuchamos. El punto número 2 es nuestra comprensión de quién es Él. ¿Quién es Él? Nuestra comprensión de quién es Él. Ok, entendemos, tenemos una buena relación con Él, sabemos quién es Él, pero ahora, ¿quién verdaderamente es Él? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Elohim? ¿Quién es Adonai? ¿Quién es Jehová Jireh? ¿Por qué Él existe? ¿Por dónde Él me habla? ¿Por qué Él me habla de esta manera? ¿Por qué envió a su único hijo? ¿Por qué Yeshua caminó aquí en la tierra? Todas esas cosas las tenemos que tener bien seguras en nuestra fe, en nuestra emuná, y tenemos que tener una buena comprensión verdaderamente de quién es Él. Muchas personas hoy en día en nuestro mundo diario todavía esa pregunta la tienen. ¿Quién es Él? Y mientras más vivimos en nuestro diario vivir, y mientras más el mundo se coloca un poco más negro, para ser un poco negativo en esta área, mire, muchas personas se les está olvidando verdaderamente quién es Él. Mientras los años han rodeado, muchas personas se han olvidado verdaderamente quién es Él. Y por eso necesitamos entender este segundo punto, porque entonces si entendemos quién es Él, entendemos por qué lo hizo, por qué lo hará y por qué lo está haciendo en nuestra vida, y por qué nos llama a tener citas divinas con Él, nos llama a tener día de reposos con Él, nos llama a respetar ciertas leyes que son de bendición para nuestra vida. Entonces todas esas cosas las tenemos que entender también en nuestra comprensión de quién es Él. No solo lo conocemos, sino también entendemos de quién es Él. Ahora, a lo mejor nunca entenderemos verdaderamente todo en un 100%, pero esto no es una excusa para no estudiar verdaderamente su palabra y crecer espiritualmente, porque muchas personas dicen, no, yo nunca entenderé quién es Dios. La mente humana no tiene la capacidad, y a lo mejor no la tenga, pero no es una excusa para no estudiar su palabra, vivir en su palabra y amar su palabra verdaderamente todos los días. Nuestro Padre Eterno escucha nuestra voz. Eso es muy interesante. Dios nos escucha. Por eso la parte de la oración es tan importante. La llave de la oración es tan importante, porque Dios nos escucha. Desafortunadamente hoy en día hay muchos cristianos que no toman el tiempo de entender este punto, de entender que Dios les escucha verdaderamente, que Dios te está escuchando a ti. Ahora, una vez más, ¿cómo nos estamos refiriendo a Dios? ¿Como el amigo? ¿Como el buen deseo? ¿Como la patica de conejo? Como que si en la mañana oramos con Él, pues listo, ya hicimos el día, ya cumplimos con nuestra lista de checks. Oré, ok, pum, ya, y me fui. No, estamos hablando del eterno Dios que hizo todo lo que existe alrededor de cada uno de nosotros. Él escucha nuestra voz, pero también analiza nuestra oración y analiza nuestra parte espiritual. Qué interesante esto, ¿no? Último punto para el día de hoy: cosas que pueden estar afectando la manera como escuchamos la voz de Dios. Nuestra actitud hacia Dios. En sí, si ustedes pueden ver, estos 3 puntos se interconectan entre sí, igual como la palabra, porque
los tres son súper importantes. O sea, no puedes quitar la relación con el Dios, nuestra comprensión de quién es Él y nuestra actitud hacia Dios, no los puedes romper en tres partes. Las tres tienen que estar interconectadas para que verdaderamente entendamos que esas cosas pueden estar afectando la manera como nosotros escuchamos a Dios. Entonces, nuestra actitud hacia Dios. Si venimos al Señor de manera orgullosa y rebelde, naturalmente no nos sentiremos inclinados a escuchar su voz con la autoridad. Ok, nuestra actitud hacia Dios. Esta es bien importante. Entendemos que Él es nuestra autoridad, que nosotros somos sus hijos, o sea que estamos conectados a Él. Hay un convenio en Romanos capítulo 10, verso 9. Ese es nuestro convenio entre Elohim y nosotros. Y entendemos que Él es nuestra autoridad, le respetamos a Él como nuestra autoridad, ahora como nuestro Padre, y esa actitud que nosotros tenemos ante Él es una actitud de honra, de gloria a Él, de alabanza y adoración solo a Él. Entonces la manera como nos presentamos ante Él es muy importante. ¿Por qué? ¿Qué nos dice el libro de Romanos capítulo 12 verso 1? Presentéis vuestros cuerpos, dice la palabra en Romanos capítulo 12 verso 1. Nuestra actitud hacia Él tiene que ser muy importante. Mire, yo le voy a decir algo. En estos días, hace unos años atrás ya, fui a una congregación y una persona pasó, un pastor joven, en sandalias, sin jean y todo, y chévere. A mí, yo no estoy criticando su vestuario, pero pasó el púlpito, agarró la Biblia y la lanzó. Y lanzó la palabra, la lanzó la Biblia, la lanzó. Y yo me quedé sin palabras. Dije, pero o sea, yo entiendo que ahora las nuevas juventudes mileniales, todo es chévere, todo es cool. Y yo creo que, no sé, era lo que quería hacer. Pero lanzó la Biblia ahí en el púlpito. Ni la colocó encima de una silla o encima de una mesa. No, la lanzó. Para mí eso fue ¡pum! O sea, mejor dicho, no escuché ni una palabra. No porque no quería, pero es que quedé en shock. Nuestra actitud hacia Dios, hermano, hermana que me escuchas, amigo, amiga, tiene que ser una actitud de honra, de respeto, de gloria. Ahora, al referirse a Dios, escuche, número uno, al referirse a Dios, cómo lo elogiamos a Él, cómo nos referimos a Él, cómo respetamos sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, todas esas cosas, pero la manera como tratamos su nombre, su palabra, sus mandamientos, creo que entienda ese punto. Nuestra actitud hacia Él tiene que ser de honra y de respeto. No importa que estemos viviendo ya en este nuevo siglo y estemos 2000 años después, nuestro Padre Eterno merece todo el respeto, toda la gloria de nosotros. Es bien importante que entendamos eso. No importa que estemos miles de años después de que Yeshua vino aquí a la tierra, nuestro Padre Eterno, Elohim, Dios, ha vivido por toda la eternidad. Él no tiene tiempo. Y Él merece toda nuestra exaltación, toda nuestra gloria. Y este es un buen consejo para todos. Mucho cuidado como usted trate su Biblia, la palabra de Dios por donde Él nos habla. Mucho cuidado con esa palabra. A veces voy en la autopista y veo muchas Biblias fritas. ¿Fritas por qué? Porque las dejan atrás en el vidrio, en el sol, y se fritan. Es la verdad. Y qué triste, porque es la palabra de nuestro Padre Eterno a nosotros, y también el respeto a millones de personas que han muerto para que tú y yo podamos tener una copia de la palabra, que han muerto en el fuego, que han sido asesinados para que las traducciones de las Biblias pudieran llegar a nuestras manos. Bueno, tres cosas que afectan nuestra manera a escuchar la voz de Dios. Y estas tres maneras, una vez más, te invito a que escuches esta cápsula de vida una vez más para que puedas entonces analizar estos tres puntos y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué necesito arreglar en mi vida para que verdaderamente escuche lo que Dios tiene para cada uno de nosotros? Rápidamente, ya para terminar, Deuteronomio capítulo 28, verso 1. Les dije que la frase de si tan solo hoy escucharas la voz de Dios era tan importante. ¿Por qué? Porque esto nos recuerda, el rey David está haciendo referencia
a Deuteronomio capítulo 28, bueno, y a una gran cantidad de capítulos donde Dios les dice al pueblo de Israel, nos dice a cada uno de nosotros exactamente esto. Si escucharas atentamente a lo que Yahweh tu Elohim dice, observando y obedeciendo todos sus misbot que yo te estoy dando hoy, Yahweh tu Elohim te levantará por sobre todas las naciones de la tierra, y todas las siguientes bendiciones serán tuyas en abundancia, si tú haces lo que Yahweh tu Elohim dice. O sea, con eso ya, bueno, es que ya se fue el tiempo de todas maneras. Si verdaderamente escuchas la voz de Yahweh tu Elohim, observando, cuidando, analizando, estudiando y obedeciendo todos sus mitzvot que yo te estoy dando hoy en todo Deuteronomio capítulo 28, vaya y léalo, Yahweh tu Elohim te levantará por sobre todas las naciones de la tierra. Mis amigos, yo creo que con eso ya podemos decir cápsula de vida terminada. ¿Por qué? Porque lo que te estamos diciendo es que si verdaderamente tú estás escuchando la voz de Dios, lo obedeces en todo, no en las cosas que tú quieres, en todo, en los mandamientos, estatutos, preceptos que Él nos ha dejado a cada uno de nosotros, y que Él nos dice, si verdaderamente, si escuchas atentamente a lo que Yahweh tu Elohim dice, observando y obedeciendo toda su palabra. Así que mis amigos, 3 cosas, y ya en este último punto de esta cápsula de vida, esperando de que seas bendecido y que escuches la voz de Dios, pero que obedezcas. O sea, el efecto de escuchar es obedecer. Obedecer verdaderamente la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, eficaz y verdadera. Esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús.